Vale, egunon, Hezkuntza Fakultatean gaude, estamos en la Facultad de Educación del campus de Leioa con Bea Sever, que es la portavoz de NAISEN, la Asociación de Familias de Menores Transexuales en Navarra y Euskadi. Se creó en el 2015 y se trabaja para visibilizar y proteger los derechos de los menores transexuales, enfrentando desafíos como la desinformación y la violencia simbólica. Además, han recibido algún que otro premio, como el premio Sabino Arana. Egunon, buenos días. Egunon, kaixo. Y bueno, entramos ya en materia, que Bea es la protagonista de hoy. Vale, pues te voy a pedir que nos expliques en 10-15 minutos la trayectoria en NAISEN, tus experiencias, el comienzo, cómo ha sido el recorrido, los retos y objetivos a los que os habéis enfrentado, las acciones y los logros que habéis conseguido o los límites que tenéis. Bueno, vale, muchas cosas. Sí, muchas cosas. Bueno, pues primero decir que NAISEN nació como Crisalis Euskal Herria, es decir, en 2013 se forma la asociación Crisalis a nivel estatal, fue la primera asociación de familias que hubo, en un contexto en el que todavía ni siquiera era pensable la realidad de la transexualidad en la infancia, ¿no? En ese mismo año, en 2013, aparece mencionada por primera vez en un medio de comunicación. Y ya en 2015, 8 familias que estaban en la asociación Crisalis, que eran de Navarra y de Euskadi, deciden hacer, digamos, esta delegación, ¿no? Que era Crisalis Euskal Herria. Pues fuimos creciendo y ya en 2019 nos independizamos de Crisalis y cambiamos el nombre a NAISEN. Desde un primer momento, tanto en Crisalis Euskal Herria como en NAISEN, el objetivo principal ha sido el bienestar de nuestras hijas e hijos. Yo entro en la asociación en 2015, entro como madre, ¿no? Porque quien yo pensaba que era mi hija, pues resultó ser mi hijo, y bueno, pues en ese recorrido, hasta darme cuenta de qué era lo que sucedía, yo acudí a la escuela, acudí a profesionales de la psicología, a la pediatra, incluso a asociaciones LGTBI, que en aquella época lo que me contestaron fue que eso en la infancia no existía, ¿no? Para que nos hagamos una idea del nivel de desinformación y de invisibilización que había. Entonces, bueno, una vez de que entro, enseguida tomo la determinación de formarme, estudiar sexología y dedicarme a acompañar a otras familias para que nadie le ocurra lo que a mí me ocurrió, ¿no? De tener que andar de un lugar para otro sin que nadie me pueda dar respuestas, ¿no? Entonces, desde un primer momento, la función sí que es crear, digamos, una red de apoyo entre familias para compartir no solo información, sino también para darnos apoyo emocional, ¿no? Porque nadie mejor que alguien que ha caminado lo que tú estás caminando para ayudarte, ¿no? A mí lo que me ayudó fue encontrar otras familias y entonces, bueno, pues fue un poco desde ahí, desde donde empezamos a construir. Pero claro, estaba todo por hacer, ¿no? Entonces teníamos en primer lugar que hacer visible esa realidad, que decir, esto existe, que sea algo pensable, ¿no? Que pase al imaginario social. Entonces, de las primeras cosas que hicimos fue visibilizarnos en medios de comunicación. Empezamos a proponer, ¿no? A los medios entrevistas con familias, noticias, ¿no? Y tuvo muy buena acogida porque era algo muy desconocido y entró muy bien. Lo siguiente que hicimos, gracias a un apoyo económico, a una ayuda que tuvimos, fue la campaña de las marquesinas de Hay niñas con pene y hay niños con vulva, que tuvo como reacción el autobús naranja de Hazte Oír y que pues tuvo muchísima repercusión gracias a eso. Entonces ya se hizo visible esta realidad, ¿no? En la medida que salíamos en medios, cada vez acudían más familias a la asociación y crecimos. Hoy en día estamos unas 350 familias, pero bueno, muchas también han pasado por aquí y ahora ya pues han ido dejándolo pues porque sus chiquis ya no son chiquis. Y entonces, bueno, pues han sido muchos cientos de familias los que han pasado por NAISEN y otras que acuden, que no se integran en la asociación por lo que sea, pero que acuden a pedir información, a veces de temas puntuales, a veces un acompañamiento. Enseguida también en aquellos inicios empezamos
a luchar, digamos, por los derechos de la infancia y juventud trans, y entonces negociamos con las instituciones y con los partidos políticos protocolos, leyes, ¿no? Partíamos también de que la infancia no estaba en ningún lugar, ¿no? En Euskadi teníamos la ley de transexualidad de 2012, pero solo dedicaba un parrafito a las personas menores de edad. En Navarra pues hubo que hacer una nueva ley LGTBI, en la de 2017, protocolos de educación, protocolos sanitarios. Bueno, pues han sido muchos años de mucho trabajo y seguimos en eso, ¿no? Y llegaríamos al punto en el que, bueno, ¿dónde estamos ahora? Ahora mismo, tanto en Euskadi como en Navarra tenemos buenas leyes. En Euskadi tenemos la ley de transexualidad de 2024 y en Navarra la ley LGTBI de 2017. Tenemos protocolos educativos, renovado el de Euskadi precisamente en 2024 y el de Navarra esperamos que salga ya el plan renovado porque estaba muy obsoleto. Tenemos protocolos sanitarios que seguimos también en renovación y esperamos también que el de Euskadi en 2026 salga ya, ¿no? Y acorde a la ley. O sea que seguimos siempre, solemos pensar, bueno, ya cuando consigamos esto ya estará, cuando consigamos esto ya estará, y siempre surgen retos nuevos porque en los últimos años, más o menos desde 2020 o así, hemos notado un retroceso a nivel social. Así como os contaba que cuando aparece esta realidad en el imaginario social, tanto en los medios como entre la sociedad, fue muy bien acogido, aunque con sorpresa y con un desconocimiento. Sí que es cierto que desde 2020 hacia aquí se nota un retroceso a nivel social, los bulos y las mentiras han calado mucho y esto se nota en las vidas reales de personas reales, es decir, personitas que habían hecho sus tránsitos, que vivían como quien eran, que no habían tenido grandes problemas, empiezan a sufrir bullying, acoso, empiezan a llegarles también, una vez que se inician en la adolescencia, en las redes sociales, muchos mensajes que les hacen interiorizar, ¿no? que lo que son está mal, ¿no? Y esto afecta también a la autoestima y afecta a la hora, se ve muy claramente cuando vamos a organizar ahora mismo una charla y pedimos testimonios o cuando un medio de comunicación nos solicita una entrevista, nos cuesta más encontrar a gente voluntaria ahora que en 2015 que éramos 4 gatos, ¿no? Porque la gente no quiere mostrarse, tiene miedo, hay mucha violencia simbólica y real. Esto es así, los delitos de odio han subido muchísimo en ese ámbito, ¿no? Entonces ahora nuestro reto, ya además de seguir avanzando, es también mantener lo conseguido, ¿no? Porque está en riesgo. De hecho tenemos ya este año 5 familias de Estados Unidos que han venido aquí a vivir y que se han integrado en Aysén, huyendo, ¿no? Un poco de la situación de allí, empiezan a acercarse también de Gran Bretaña, preguntando información para migrar también aquí. Entonces, bueno, pues que lo que habíamos conseguido pues no está asegurado, entonces tenemos que seguir sobre todo haciendo pedagogía, que aunque tengamos buenas leyes hay que hacer pedagogía de esas leyes, ¿no? y explicarles a la sociedad para que los bulos y las mentiras no calen tanto. Yo creo que con eso te he contado bastante, sí, ¿no? Un poco, me gustaría saber a nivel de centros educativos si crees que se hace lo suficiente, si se trabaja este tema con los niños, las niñas, las niñas, los menores, o si habría que hacer más. Pues no se trabaja, queda en manos de cada docente y de su buena voluntad hacer algo, teniendo en cuenta además que no les han dado formación, con lo cual es un terreno que ahora mismo está todavía por trabajar, por mucho que en la ley aparezca que debería estudiarse esta realidad en carreras como puede ser magisterio, psicología, medicina, las relacionadas también con todos los servicios sociales. No se hace, hoy en día no se está implantando y queda un poco a la voluntad pues de iniciativas como puede ser aquí en la Facultad de Educación de HU, pues en esos 4 años dedicar 2 horas a hacer presente esta realidad para que por lo menos estas personas que van a trabajar en el futuro con menores tengan cierto conocimiento de esta realidad y puedan saber por dónde moverse si se les presenta el caso, ¿no?
pero en la realidad es que los materiales no están adaptados y llegamos a, no sé, por ejemplo, un cuarto de primaria en el que hay que dar la reproducción y tienes una niña trans en clase y estás contando que estos son los genitales de las chicas y estos son los genitales de los chicos, que no es la realidad, y la escuela tiene que contar la realidad, ¿no? O en infantil mismo, cuando tú enseñas dos cuerpos y omites añadir una frase. Ya una cosa es que los materiales no estén adaptados, que podrías buscarlos, ¿no? Pero incluso si tienes los que vienen de la escuela, puedes añadir una frase, decir, sabed que esto no siempre es así, a veces, ¿no? Algunas niñas tienen pene, algunos niños tienen vulva. Solo con una frase ya haces presente esa realidad, ¿no? Entonces, ni los materiales están preparados, ni el personal docente está formado, ni está en los currículums, por tanto, no está presente, a no ser que alguien tenga la buena voluntad y el tiempo, dentro de la saturación que tienen las docentes y los docentes, para dedicarle. Y suele ser porque tienen un caso en el aula. Y claro, aquí aparece el tema de, nunca lo hemos trabajado y ahora lo tenemos que trabajar, y tenemos a alguien en el aula que se va a sentir, pues que le estamos señalando, que se va a sentir fuera de lugar, va a pasar vergüenza. Entonces, qué bueno sería que estuviera integrado o presente desde siempre, desde infantil, todo primaria, secundaria, siempre presente, para que no hubiera que hacer una clase especial para explicar algo, sino que simplemente se comunicaría, pues nos hemos equivocado y Yone no es Yone, es John, y a partir de ahora le vamos a llamar así. Y entonces dirían, pues vale, ¿no? Y sabrían de qué se está hablando. Entonces ahí queda todavía mucho trabajo por hacer, y además está que, debido a lo que te decía del clima social, en muchos centros educativos tienen miedo a que otras familias se quejen, ¿no? Que es el eterno problema que arrastramos con la educación sexual, y que nos lleva al punto en el que estamos ahora, en el que el porno acaba ocupando el lugar que la escuela y la familia no ocupan, ¿no? Entonces, bueno, pues en esto pasa un poco igual, ¿no? Que las redes y sus bulos acaban ocupando el lugar de la información sobre esto, y en ese caso es desinformación, y luego esto tiene consecuencias en el trato que se da a estas personas. Luego sí que hay algunas acciones aquí en Euskal Herria, como la película de 20.000 especies de abejas, ¿no? Que yo creo que fue un medio de repercusión para que la gente se informara sobre esta realidad. Entonces, ¿crees que son necesarias este tipo de acciones? ¿O se queda en una anécdota? Pues todo suma, evidentemente, que aparezca en medios de comunicación, que haya productos audiovisuales, pues siempre suma, ¿no? Pero al final, quien no quiere acercarse a esa realidad no va a ir a ver esa película. Incluso conozco casos que me han contado de gente que activamente se niega a verla, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ir un poco más allá, ¿no? Tiene que ir extendiéndose. Lo vemos también con temas como el feminismo, como el racismo, bueno, con otros temas, ¿no? Que es muy difícil porque apela a lo emocional, y es más difícil sacar a alguien de una mentira en la que se siente, ¿no?, cómodo o cómoda, que desde el principio tenerles desde los centros escolares con esa realidad presente, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Muy bien. Pues Naizen nace de una necesidad, de una desinformación. La infancia no estaba en ningún lugar, ha dicho Bea. Desde ahí se generan protocolos, se diseñan protocolos de educación, sanitario, leyes recientes, desde 2017-2024. Pero también se intuye, se detecta un retroceso, ¿no?, a nivel social, en los medios, basado en los bulos, delitos de odio. Desde aquí el reto, avanzar y mantener lo que se logró desde el 2015. Y bueno, pues Naizen se sitúa como referente internacional cuando familias de otros países vienen aquí. Así que Sorionak y eskerrik asko. Es que compartir.